mensaje doctrinal. Y yo no me jacto de ser maestro. Pero Dios insistentemente me dijo y me hizo énfasis: no, Diana, quiero que tú enseñes sobre esto. Si tú estás apuntando en tu teléfono, traes libreta, apunta 4 cosas que tenemos en el nuevo pacto que estamos. A lo mejor no me entiendas muy bien, y el propósito de mí es que poderte enseñar un poco algo que es muy, muy importante, algo que todo creyente, si es creyente, debe de saber. 4 cosas que tenemos en el nuevo pacto, que tú y yo estamos, si es que has recibido al Señor en tu corazón. Y si no lo has hecho, hoy vas a tener una estupenda oportunidad para entender el privilegio de tener a Cristo en tu corazón. Muchas veces, o rara vez más bien, se predica acerca de esta verdad. Cantamos, casi todas nuestras canciones tienen de alguna manera algunos de estos principios de verdad. Las 4 cosas que tenemos en el nuevo pacto son la sangre de Cristo, son el nombre de Cristo, son el Espíritu Santo y es la iglesia. Son 4 cosas que no estaban antes del Nuevo Testamento. Y ahorita te voy a explicar un poquito más esto. Dios es un Dios de pactos. Pacto es algo que Él hace con nosotros, que tiene términos y promesas y condiciones, pero que Él dice: yo lo voy a cumplir. Si tú cumples esto, yo voy a cumplir estas promesas. El primer pacto que vemos en la Biblia, lógico, está en el Génesis 1 al 3, bueno, el Génesis 1 y 2 más bien, estaría el primer pacto. Es el pacto edénico, o sea, el pacto que Dios hizo con la humanidad en el Edén. Sabemos que en el Edén es un paraíso y que allí Dios puso a Adán y le dio pareja a Eva y les dio mandamientos como poblar e hinchir la tierra y sojuzgarla, ¿verdad? En el caso de ellos sí fue un mandamiento enérgico. No te preocupes, tú ya estás en otro pacto, porque algunos creen que todavía están en ese compromiso. Ya está la tierra poblada, ya no necesitamos poblarla tanto. Adán y Eva sí, esa era parte de su pacto. Otra cosa, les dijo que iban a sojuzgar la tierra, ellos, o sea, le iban a sacar provecho a la tierra, iban a trabajarla sí, pero iban a sacarle provecho. Ellos iban a comer de los frutos de la tierra. También en este pacto les dio dominio sobre la creación, ¿verdad? Ellos tenían dominio sobre los animales que habían, inclusive les puso nombres a Adán. Otra cosa que probablemente tú no sepas es que les dio para comer hierbas y frutos. ¿Sabías tú que nuestros dientes no están diseñados, ni nuestros organismos digestivos, para la carne? ¿Cómo, Diana? Eso es pecado y herejía. Bueno, ya estás en la gracia, no te preocupes, sí te permite Dios comer carne. En este momento, cuando Dios creó a la humanidad, no comían carne, comían hierbas y frutos. Y ahora yo sé, porque lo investigué, que nuestros dientes no están diseñados para la carne, por eso batallamos para digerir la carne. Y no somos como los carnívoros. Los animales carnívoros tienen un sistema digestivo diferente al nuestro. Entonces, de ahí es que te recomiendo que ya no vayas a los tacos de carne asada en la noche. Son muy digestivos para nosotros. El león puede comer en la noche, pero tú no. Sin embargo, no estás pecando, no, ya no estás en ese pacto, no te preocupes. Otra cosa que probablemente no sepas, si estaba en este primer pacto del Edén, es trabajar. Muchos piensan que el trabajo fue una maldición del pecado. Te equivocas. El trabajo fue parte del primer pacto. Le puso para que labraran la tierra y la sojuzgaran. O sea, tenían que trabajar el huerto. El trabajo es una bendición. La maldición fue el trabajo que no produce, ¿verdad? El trabajo difícil, pero el trabajo es una bendición. Y lo último, la condición era abstenerse de comer el árbol del conocimiento del bien
y del mal. En ese pacto, Adán y Eva vivieron y no tenemos idea cuántos miles, años, cientos, semanas, no tenemos idea porque no había un calendario de tiempo. ¿Cuánto tiempo duró Adán y Eva en el huerto y en el pacto edénico? Pero conocemos la historia que está en Génesis 3, donde ellos desobedecen, toman del árbol y bueno, caen en la transgresión del pacto. O sea, el pacto tenía una condición y ellos violan la condición y entonces ellos necesitan un nuevo pacto. Y viene lo que se conoce como el pacto adánico, o sea, ya Adán, pero fuera del Edén. Y en este pacto vemos que lo primero que hace Dios es, ellos están escondidos porque descubren que están desnudos y Dios sale como siempre a buscarles y les dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y le dijo, bueno, la serpiente me engañó, etcétera, ¿no? Y Dios los cubre con pieles. Ellos estaban cubiertos con un bikini muy sexy hecho de hojas de higuera, ¿verdad? Ahí si quieres verte muy sexy con hojas de higuera, nada más que las hojas de higuera son bien raspositas. Son como, es que dicen escala, no sé si esa es la palabra correcta, ¿no? Te pica, vamos, te da comezón. Ni siquiera supieron escoger bien la hoja, ¿no? Era hoja grande, yo creo que por eso la escogieron, pero no era la más recomendada. Sin embargo, Dios cubre con pieles, ¿no? Les hizo abrigos de mink en el pacto adánico. ¿Y qué significa esto? Esta es la primer promesa de la redención. Porque ese mink, esa piel, significaba que Dios mató animal para cubrir su pecado. Entonces, el primer sacrificio para cubrir el pecado fue hecho en Génesis 3:15, en el pacto adánico. Aquí vemos que la serpiente, que era un animal hermoso y un animal astuto, fue el instrumento de Satanás para engañar a la mujer, y vemos que también cae maldición sobre la serpiente, y de ser un animal glorioso se vuelve a un reptil que se arrastra, ¿no? También hay referencias biológicas en el cuerpo de la serpiente que avalan esta situación. Hay un hueso en la serpiente que dicen que esto quería decir que antes estaban erguidas, ¿verdad? Ese hueso no tiene sentido porque se arrastra, pero quiere decir que ahí quedó por ahí un rastro de este tiempo de que la serpiente estaba erguida. Sin embargo, cayó maldición y se arrastró. También en este pacto, la mujer va a sufrir una rivalidad, dice, entre la serpiente y su descendencia. Y esto, la descendencia de la mujer es la iglesia, y la descendencia de la serpiente representa al diablo. Entonces iba a haber una guerra, está hablando de una guerra futuro, entre el diablo y su iglesia, o sea, sus generaciones, o el linaje de la mujer. La mujer también tiene un nuevo situación, hay dos cosas nuevas para ella. Ahora va a dar hijos, pues también los podía dar en el Edén, pero los va a dar con dolor, ¿verdad? Los dolores de parto son parte de la maldición que cayó con la desobediencia. Y otra cosa es, el hombre va a tener autoridad sobre ella, que no fue la idea original de Dios. Cuando vemos en el Génesis 1 y 2, nunca vemos que el hombre tenía autoridad sobre la mujer. Eran coiguales en autoridad. Solamente que por haber ella sido el instrumento para convencer al hombre, le puso ahora en sujeción a él. La tierra fue maldecida por causa de este pecado, y dice la Biblia que espinos y cardos te producirán. O sea, ahora el hombre tenía que trabajar, pero ya no iba a ser lo mismo. Ahora ya no todo iba a fructificar como en el Edén, ¿verdad? Que suave, que sembraba y todo salía bonito, ¿no? Hay lugares que son muy fructíferos en cuanto a vegetación, y tú dices, no, pues que suave, tiras algo y se da, ¿no? Pero hay lugares, como quizás nosotros tenemos en este suelo árido, donde es más difícil producir. Dice, espinos y cardos te producirá el desierto, ¿verdad? Ya sé,
hizo. Trabajo pesado significa, y por último, muerte física. Murieron. Adán y Eva vivieron muchos años, pero terminaron muriendo físicamente. Luego la tierra, la humanidad se produjo, se multiplicó y llegamos a la historia de Noé. Y dice la escritura que la humanidad se corrompió con el paso de los años y las generaciones. La humanidad se corrompió, se perdió. Antes de Noé está la historia de Babel y todas estas situaciones. Entonces la tierra necesitaba un nuevo pacto, porque si seguían así, ellos mismos se iban a matar entre ellos, ¿no? Entonces Dios hace el pacto con Noé. Noé, conocemos, construye el arca en 100 años y le dice a Dios que viene un diluvio. No había ni lluvia, menos van a entender lo que es diluvio, ¿verdad? Entonces Noé probablemente no entendía al 100 lo que Dios le decía, pero fue obediente y por 100 años aguantó la burla, la crítica y la carrilla de hacer algo que se veía como no productivo. Pero Dios hizo pacto con Noé y con su familia. Hizo el arca y en el arca los hace entrar y viene el diluvio. Ni siquiera llovía, aclaremos, en ese tiempo había como una humedad en la tierra y eso es lo que producía la hierba, pero no había lluvia. Entonces para la gente fue muy difícil entender el mensaje de Noé y pues desgraciadamente no lo captaron en su tiempo. Noé y su familia y los animales asignados suben al arca y viene una inundación tremenda sobre la tierra y es raído de la tierra todo ser viviente, excepto los que estaban en el arca. Hay un nuevo orden en la tierra, hay sobrevivientes en el arca y Dios establece otra vez un pacto de gobierno para el hombre. Otra vez les dice que se multipliquen, lógico, ya nada más son 4 parejas, así que otra vez viene esa ordenanza, y hace un pacto precioso donde dice: no voy a volver a raer la tierra a destruir la tierra con lluvia. Me imagino que debió haber sido muy impresionante para Noé y su familia, y yo creo que hasta para los animales, ¿no? Un acto de este síndrome, de esta dimensión, debe de ser traumático. Ellos necesitaban sanidad para saber que no va a volver a venir algo así, ¿no? Los que han vivido cosas trágicas como un terremoto, un tornado, un tsunami, cosas así, es traumático. Cuando tú ves la furia de la naturaleza sobre la fragilidad del hombre, es traumático. Imagínate el diluvio, debe haber sido traumático. Entonces Dios, trayendo sanidad a su mente y paz a su corazón, les dice: no se preocupen, nunca más yo voy a volver a hacer esto. Multiplíquense, trabajen, no tengan temor. Y para que ustedes estén seguros que yo lo voy a hacer, estableció cada vez que llovía salía un hermoso arco iris. Y el arco iris era para recordarles el pacto del diluvio o del pacto de Noé, que promete: nunca más destruiré la tierra con agua. También es la primera vez que empieza un linaje. Sem, uno de los hijos de Noé, será el linaje escogido para que el Mesías venga. De él viene lo que se conoce como semitas, para aquellos que les gusta la historia, y viene de Sem. Luego se multiplican, como Dios lo había dicho, pasa el tiempo y viene, ya la tierra está poblada, ya hay naciones en la tierra, ya hay civilizaciones grandes en la tierra, y en ese tiempo está Abraham. Abraham nace en ese tiempo. La Biblia dice que nació en un lugar que se llama Ur de los Caldeos. Ya toda esa zona del oriente estaba poblada y había civilizaciones más o menos grandes. Abraham sale de Ur de los Caldeos por ordenanza de Dios y camina. Y Dios hace un pacto con Abraham. Le promete que iba a ser de él una gran nación. Ahora, era un hombre, era su esposa y él únicamente, pero Dios le dice: yo de ti
y de tu esposa voy a hacer una gran nación. Ni siquiera le dijo muchos hijos, que sí se lo dijo, pero el propósito no era nada más muchos hijos, le dijo una gran nación. Y le dice, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Todos conocemos a Abraham a través del paso de los años, de los miles de años, y lo conocemos como el padre de la fe. Sí, que engrandeció su nombre. Y dice, y bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldijeren. Y lo vemos cumplido en el pueblo de Israel. Y luego viene una promesa hecha a Abraham, que ahí sí nos incumbe directamente y a ti y a mí. Ya Dios estaba alineándose para el cumplimiento de este tiempo. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No nada más Dios estaba pensando ya en una nación, Dios estaba pensando en ti y en mí. Ya estaba viéndose el plan de Dios. Esto le llamamos el pacto Abraham, el pacto de Abraham. El quinto pacto se lo dio a Moisés. Te dije que iba a ser una historia de la Biblia. Moisés fue un gran hombre, un hombre que nació en la esclavitud en Egipto. El pueblo de Israel se había multiplicado cuando Abraham, eran grandes familias, y vemos que José, el que conocemos por el soñador, porque Dios así lo determinó y bajo mucha situación difícil llega a Egipto, y luego Dios lo levanta como el gran administrador de Egipto. Y gracias a eso José manda a traer a su familia, y que se calcula que eran como 70 personas, la familia de José. Vienen a Egipto y tienen un lugar y privilegios, porque José era un hombre muy importante y muy amado por el faraón, y les da la tierra de Gosén a esa familia de José. Y José muere, y cuando él muere, él profetiza, dice, un día ustedes van a salir de aquí, y cuando eso suceda, llévenme con ustedes. No me entierren aquí como lo hacen los egipcios, no me momifiquen. Traigan mis huesos con ustedes, porque yo sé que Dios los va a visitar. Un hombre profético, José, les profetiza, no se acomoden, va a haber un cambio. Cada pacto habla de un cambio maravilloso. Se están alineando las cosas para el cumplimiento de los propósitos eternos de Dios. Así que pasan 400 años. Y en 400 años, esas 70 personas se convierten en cientos y en miles. Tanto que las nuevas generaciones de los egipcios, que por cierto no eran tan fructíferos, no se multiplicaban tanto, empezaron a ver una amenaza en estos israelitas. Dijeron, oye, ¿estos qué? ¿Por qué están ahí? ¿Quién los invitó? No, pues que una vez hubo alguien, pues yo no me acuerdo de esa historia, no me gustan, yo los veo como una amenaza, son muchos. ¿Qué tal si al rato se levantan contra nosotros y buscan su independencia, verdad? Entonces el faraón cambia su actitud, de los nuevos faraones, cambia su actitud con esta familia que ya se vuelve nación y los vuelve esclavos. Terminan de ser privilegiados a ser esclavos. Y bueno, no entendemos mucho la esclavitud porque gracias a Dios no la vivimos, pero esclavo es una situación muy, muy caótica. El esclavo no tiene ningún derecho, ni siquiera sobre su cuerpo o sobre su corazón. El esclavo no puede ni saber a qué horas va a comer ni qué va a comer. Le van a dar lo que quieran y cuando quieran. El esclavo no puede decidir con quién se va a casar. Es propiedad de su dueño. O sea, para que entendamos, ¿no? Es una cuestión horrible, caótica, lo que el pueblo de Israel empieza a vivir por cientos de años. Y así ese pueblo se sigue multiplicando, pero ahora en esclavitud en Israel. 400 años pasan y Dios promete levantar un libertador. Moisés nace en esta cultura, están matando a todos los hijos varones porque ya no quieren que se multipliquen. Ya no saben qué hacer con estas mujeres judías porque eran buenas para parir, como dicen por ahí. Y lo que hacen es, vamos a matar a todos los hombres para que no haya, esta generación se baje, ¿no? Baje su producción.
Acuérdense que son esclavos y ellos tienen derechos sobre ellos, así que pues ellos tenían derecho de matar a los bebés. Y hay una gran matanza de bebés, pero los papás de Moisés lo esconden. Dice que lo vieron hermoso. ¿Qué padre no ve hermoso a su hijo, verdad? Y lo esconden. Y bueno, la providencia dispone, lo ponen en una canasta, y que ahora lo conocemos por Moisés. Y las ponen en el agua, y la providencia de Dios hace que la hija del faraón me encuentre a este bebé y lo tome como hijo. Entonces este bebé es salvado de las aguas, y eso significa Moisés, salvado de las aguas. Y lo cría en el palacio del rey, aunque en sus primeros años le paga a la mamá de Moisés, sin saber que era su mamá, para que lo amamante y para que lo críe siendo bebé. Siendo criado por su madre genética, le inculcan extraordinariamente bien, porque yo creo que si estuvieron 5 años con su mamá, fueron muchos, y pues qué bien lo educó, ¿verdad? Que en 5 años le infundió su fe. Y Moisés crece con los privilegios del palacio del faraón, con la educación que le ofrecía el palacio del faraón. Excelentes arquitectos los egipcios, ¿verdad? Si has estado allá y has visto las pirámides, todavía se maravillan, y más aquellos que saben de construcción, ¿no? De cómo pudieron realizar semejantes proezas. Así crece en ese conocimiento Moisés. Pero un día él quiere, y él permanece en su corazón diciendo: no, yo quiero ser adorador del único Dios verdadero. Recuerda en su niñez lo que le enseñó su madre, y él quiere ayudar a su pueblo. Encontró, bueno, yo tengo privilegios y yo creo que esto va a ser bueno para el pueblo. Y él hace que trata de arreglar problemas entre los judíos que se están peleando, y resulta que uno de estos se muere. Uno de estos, en esta intervención de Moisés, se muere uno de los judíos, y no era su esclavo. Entonces, en la ley de Egipto era como una pena muy fuerte si tú le hacías daño a un esclavo que no era tuyo, ¿verdad? Porque es como robar propiedad privada. Moisés se asusta, se sale y se va al desierto, ¿no? Ya sus privilegios se perdieron. 40 años está ahí en el desierto. En esos 40 años se casa, en esos 40 años aprende el oficio de pastor, y ya está él resignado que no iba a pasar lo que él pensó que iba a pasar. Y Dios se le aparece en una zarza, ¿recuerdan? Algunos vieron películas de esto, algunos sí han leído la Biblia. Y se le aparece en una zarza y le empieza a hablar de que vaya a Egipto, que vaya porque Dios lo va a usar para liberar al pueblo. Y bueno, sabemos las 10 plagas que Dios usó para traer liberación al pueblo de Israel. Y estas 10 plagas tenían que ver directamente con los 10 ídolos más importantes que tenían los egipcios. Entonces Dios demostró que Él es Dios de dioses y Señor de señores en Egipto. Causó tanta conmoción entre los egipcios que cuando les permitieron salir, no nada más les dejaron salir y los liberaron. Ahora imagínate, te digo, a veces no entendemos porque no estamos allí, pero si tú fueras egipcio, tú tendrías pues tu servidumbre. Tenías los que te limpiaban, tenían los que te traían la cosecha, tenían los que trabajaban para ti, tenían los que cuidaban a tus niños, la cocinera que te gustaba mucho como cocinaba, y de repente que un Dios diga que pues que ya no, nanay tutuli, hay que sacarlos. Qué difícil, ¿eh? Yo entiendo la posición. Oye, nadie quiere renunciar a sus privilegios. Claro, los judíos, los entiendo, ellos claro que querían su liberación, ¿no? Eso es entendible, pero que el egipcio quiera soltarlos, pues era difícil. Si Dios te dice: a ver, dame tu carro, tu único carro, ¿verdad? Si Dios te dice: dame tu estufa que acabas de comprar. Bueno, las cosas que tenemos que nos dan, tu lavadora, ay Señor, no me pidas mi lavadora, ¿verdad? Cosas que son cómodas para nosotros, pues así eran los egipcios, les estaba pidiendo su comodidad. 10 plagas hicieron falta, y créeme que fueron muy difíciles,
para que ellos la soltaran. Y tienen tanto terror ya de lo que ha pasado, que no nada más dejan salir a toda la gente que tenían de esclavos que eran egipcios. No dejaron a otros esclavos de otras razas, pero a los egipcios, digo, a los judíos los soltaron. Que les dan dinero, les dan joyas, les dan cosas valiosas para que, mira, estamos en paz, ¿eh? No estoy enojada, vete, y que no me vaya a hacer nada tu Dios, porque entonces ya el pueblo sale, sabemos que el mar rojo, que al rato dijo que siempre no, el faraón, y que los corretea, y está el mar, y vemos cómo se abre el mar, y pasan en seco, etc. Llegan al Sinaí, un pueblo con mentalidad de esclavos, y Dios hace un nuevo pacto con ese pueblo. El pacto de Moisés, mosaicos le llaman algunos, o la ley. En este pacto, Dios hace cosas maravillosas, les da los mandamientos, les da las tablas de la ley, mandamientos que les van a producir bendición o les van a producir maldición si no los hacen. Les hace hacer un tabernáculo, y llama la atención que el tabernáculo en cuestión de arquitectura no tenía nada que ver con los conocimientos que Moisés tenía de Egipto. Era completamente de diferentes materiales, de diferentes. Dios mismo le dice a Moisés cómo lo iba a hacer, de qué material lo iba a hacer, y repetidas veces, por si se le daba una idea, le dice, hazlo como yo lo dije, ¿verdad? Nada de a mi manera. Dios quiere a su manera. También establece sacrificios. En todos los pactos había habido sacrificios, pero eran personales, o sea, cada quien cuando quería lo hacía, ¿verdad? Abraham hizo varias veces sacrificios, pero lo hizo cuando él quería, excepto el de Isaac, que ahí sí Dios se lo pidió. Todos hicieron sacrificios, pero en el tiempo de Moisés ya se establecieron días, ya se establecieron cómo se iba a hacer, en dónde se iba a hacer, quién lo iba a hacer, o sea, se hizo una familia de sacerdotes para que lo hicieran, etc. Entonces, Dios mantuvo formas, eso es la ley. Cada persona, y se hizo muy claro esto, es la paga del pecado es muerte. Cada persona que tenía que hacer expiación por su pecado, tenía que llevar un cordero con ciertas características, perfecto, para sacrificio, para cubrir su pecado. Y así es, muchos animales fueron muertos, ¿verdad?, en ese ritual de la ley, por el pecado. Y había ciertas características que ellos tenían que hacer. Ellos tenían que crear al animal. Lo que a Jesús le cae muy mal cuando llega al templo es que ya no los creaban, ya iban y con el poder de su firma. En el templo ya estaban los animalitos de venta, ya te ahorraban el trabajo, pues. Pero no era así como él lo había determinado. Tenían que crearlos ellos porque te tenía que costar, te tenía que doler. Porque si lo ponen tan fácil que nada más tengo que pagar, pues el rico dice, pues no puedo cometer más pecados, al cabo tengo con qué pagar corderos. ¿Cuál es el problema? Y no era eso la manera de Dios. También durante el sacrificio, el que sacrificaba era el sacerdote, pero tú lo llevabas, tenías que poner tu mano en el cordero y tenías que tener contacto visual. Yo creo que si nuestra comida que comemos la haríamos así, yo creo que ya no comeríamos. Muchos de nosotros nos haríamos vegetarianos, ¿no? Digo, si no es traumático, de perdida está muy feo, ¿no? Sentir que ese cordero que no hizo nada, que es tan indefenso y que es tan hermoso, está muriendo por causa de tu pecado. Como la vida se le iba y tú lo podías sentir. Eso era precisamente para que tuvieran esa conciencia de que la paga del pecado es muerte, pero Dios en su misericordia establece un pacto en el tiempo de Moisés donde les permite traer animal cada vez de pecado, cada vez que pecan, para cubrir, no para quitarlo, para cubrir el pecado. Luego viene el sexto pacto, que es el de David. David
Dios dice, de tu familia, de tu linaje, va a ser el Mesías, ¿verdad? Y luego le dice, y va a tener un trono, y eso habla de autoridad real. Entonces ya no nada más va a venir de tu linaje, sino que va a ser rey. Y voy a establecer un reino que significa gobierno. Y lo voy a hacer perpetuo, para siempre. Su reino no tendrá fin. Y vemos perfectamente este cuadro en Jesús, ¿verdad? Jesús viene de la familia del linaje de David, y Él es el Rey de Reyes, y Él es el Señor de Señores, y su reino es reino siempre eterno. Entonces, el pacto davídico también. Cada pacto, todos estos pactos se cumplen en Jesús. No lo puedo tomar mucho porque esto ya es muy profundo, pero todos esos pactos, el pacto de Adán, por ejemplo, Jesús es el viejo Adán, el nuevo Adán. Entonces, cada pacto está cumplido en Jesús. Y luego viene el séptimo pacto. Y de este pacto quiero hablarte brevemente y explicarte qué maravilloso pacto tenemos oportunidad tú y yo hoy. Si tú hubieras nacido en el tiempo de Noé, te recomiendo que tomes el barco. No se te va a ir el barco porque ahí sí te va mal. Si estuvieras en el tiempo de Moisés, te recomiendo que cumplas la ley, porque si no, te va a ir mal. Si estuvieras en el tiempo de David, te recomiendo que sirvas a la familia de David, porque es un rey que tiene promesa. Pero tú naciste en esta era, la era de la gracia. ¿Qué significa esto? Lo primero es, Jesús vino a cumplir la ley y los profetas. Es decir, todos los pactos se cumplen en Jesús. Te voy a recordar algo. Lo primero que recibimos de Jesús es su sangre. Y esto se oye muy caníbal, ¿no? Hablamos de la sangre de Jesús a veces en las canciones, pero a veces siento que la mayoría no entendemos. ¿Por qué hablamos de su sangre? Si oye como muy cruel en tu sangre, y tú dices, ay, pues ¿qué clase de personas disfrutan la sangre de alguien, no? ¿Somos caníbales o qué? Te voy a explicar por qué. Porque cantamos acerca de la sangre de Jesús, porque cantamos acerca de la cruz de Jesús. Alguien dijo, si Jesús hubiera muerto en la silla eléctrica, traeríamos una sillita aquí, ¿no? En lugar de la cruz. Bueno, sí es cierto, pero fue en una cruz y era profético. Entonces, en la cruz hay un mensaje para nosotros poderoso. La sangre de Jesús nos habla del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hebreos 8:8 habla de este nuevo pacto. Lo primero que ofrece este nuevo pacto es su sangre. Acuérdense que en la antigüedad, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Primero vamos a ver Hebreos 8:8. Vamos a ver algunos versículos de Hebreos. Y si tienes Biblia, ábrelo en Hebreos, y si no, vas a tener que esperar a que puedan ponernos el pasaje. Hebreos es una carta muy teológica, explica mucho acerca de esto, y quiero que entendamos el privilegio que tenemos de este nuevo pacto. Hebreos capítulo 8, versículo 8, dice, gracias, porque reprendiéndolos dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón escribiré, y seré para ellos por Dios, y serán para mí mi pueblo. Este pacto es el pacto en el que podemos vivir hoy. Dios prometió que este pacto sería mejor. Vamos a Hebreos 7,
el versículo 19. Y en este pasaje está hablando de Melquisedec, el sumo sacerdote misterioso que está en el Antiguo Testamento, y está explicando que este Melquisedec es el mismo Jesús. Y en este pasaje dice, el verso 19, pues nada perfeccionó la ley. O sea, la ley eran los mandamientos. La ley no los hizo perfectos a las personas, siguieron pecando. Lo único que hizo es que sabían que estaba mal. Ya no tenían excusa. A lo mejor en el tiempo de Noé no había ley. Entonces, pues a lo mejor decían, pues así lo hizo mi mamá, mi papá, y así se acostumbra y pues vamos a hacer como sea. Pero ahí con Moisés ya había una ley y ellos sabían que estaba mal. Pero aún con todo, ellos seguían pecando. Y la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Entonces, este nuevo pacto es mejor. Romanos 8, el verso 3 y el verso 4, Romanos es precioso, especialmente el capítulo 8. Y Romanos 8, 3, perdón, dice, porque lo que era imposible para la ley, o sea, el pacto de Moisés, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Te lo voy a explicar, ¿verdad? La Biblia dice que todo el que pecaba, dice en Salmo 53:3 y Isaías 64:6, dice, por ejemplo, el Salmo dice, no hay justo ni a uno solo. O sea, ni uno en la ley de Moisés podía decir, estoy exento. Soy tan bueno que yo no necesito corderos. Todos necesitaban corderos. El sumo sacerdote, que era la autoridad máxima allí, cuando hacía expiación por el pueblo, primero tenía que hacer expiación por él. No había ni uno solo, y así dice el Salmo 53. No hay nadie que podamos decir, yo soy tan bueno que yo no necesito un pacto con Dios. ¿Se rayó Dios conmigo? Soy más bueno que la Madre Teresa de Calcuta, y la Madre Teresa de Calcuta necesitaba un Salvador. María, la madre genética de Jesús, necesitó un Salvador. Dice, mi alma alaba al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. No hay nadie, ni Moisés, ni Adán, ni David, ni Noé. Todos necesitaron pactar con Dios para su salvación, porque no podían ser libres. No hay nadie que porque hay mucha gente que dice, pero yo no le hago mal a nadie. Yo soy muy bueno, me porto bien, trato de dar a los pobres, trato de, pues no meterme con nadie. ¿Soy bueno? Sí, probablemente sea cierto. Pero si has pecado una sola vez, escúchame, transgredes toda la ley. O sea, de estar aquí están los buenos que nunca han pecado. Si una sola vez pecas, discúlpame, te me vas para acá. ¿Y qué crees? Nacemos con la naturaleza pecaminosa. Esos bebés tan bellos y tan preciosos que nacen egoístas. ¿Cuándo has visto un bebé que diga, mamá, quiero leche, pero voy a esperar que tengas tiempo, mamá, entiendo que no has dormido, duérmete un poquito y yo me aguanto? ¿Verdad que no? ¿Verdad que dicen, lo quiero y lo quiero ahora? Nacemos con esa naturaleza de pecado. La Biblia dice que todos hemos pecado. Todos hemos pecado y estamos destituidos o fuera de la gracia de Dios.
todos necesitamos un Salvador. Yo no sé cuál sea tu condición, pero créeme, tengo buenas noticias para ti. Puedes ser partícipe de un nuevo pacto. Y en este nuevo pacto hay un sacrificio, como en todos los pactos. La buena noticia es que este sacrificio ya no lo vas a traer tú. Dios mismo lo proveyó. Como en el pacto de Edén, que no fue un sacrificio que hizo Adán, sino que Dios mismo proveyó las pieles. Ahora Dios mismo provee el cordero. Y este cordero es mejor que todos los corderos que estuvieron en el Antiguo Testamento y fueron sacrificados. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús, lo que él dice es: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. La sangre de Jesús tiene el poder suficiente para quitar el pecado, el tuyo, el mío, y no te hagas, son bastantes esos, y el de todo el mundo. ¡Wow! Es maravilloso. Esa sangre nos da perdón de pecados. Pero no es como el cordero que estaba en el Antiguo Testamento, que si vuelves a pecar, pues hay que volver a ir a otro cordero. La Biblia dice que este es una sola vez y para siempre. En este cordero, Dios te perdona tus pecados de ayer, tu pecado de hoy y tu pecado aún que vendrá. Solamente tienes que ir al Padre por el perdón. En este pacto, todos están incluidos. Pero, pastora, ¿que no es nomás la iglesia? No. El pacto es para todos, para toda la humanidad, para el peor de los asesinos, para el peor hombre que pueda haber. Si él acepta este pacto, también para él hay perdón de pecados. Un hombre hace muchos años fue un traficante de esclavos. Fue en la edad donde la esclavitud estaba en todo su apogeo. Y él sacó mucho provecho de traficar esclavos. Los esclavos se usaban mucho para cuestión de construcción, pero hasta la muerte, ¿no? También se usaban mucho en los galeones, en los campos de guerra en el mar. Ellos estaban con cadenas, o sea, morían con el barco. Vivían ahí y morían ahí. Vamos, sufrían mucho. Era muy triste la esclavitud en aquel tiempo. Y este hombre comercializaba con eso. Se hizo rico de eso. Un día, él llegó y oyó ruido en un lugar y se acercó. Un predicador estaba predicando el poder de la sangre de Cristo. Y este predicador habló de esta esperanza que hay para todo aquel que cree. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, no a la iglesia, al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. No es la voluntad de Dios que tú termines en el infierno. Mucha gente dice: si Dios es tan bueno, ¿para qué hizo el infierno? Pues Dios no hizo el infierno para nosotros, lo hizo para el diablo y sus ángeles. El problema está en que si te vuelves seguidor del diablo y sus ángeles, pues vas a terminar donde él está. En este pacto hay una condición, como en todos los pactos: creer a todo aquel que crea. Creer que la sangre de Cristo tiene el poder para cubrir tu pecado y darte perdón. Jesús dijo en la cruz: consumado es. Todo está consumado. Ya hizo Él el trabajo difícil. Él vivió con nosotros para mostrarnos y darnos ejemplo, dice Pedro. Él murió en la cruz para darnos perdón de pecados.
Y Él resucitó para ser un intercesor con el Padre para nosotros. Trabajo completo. Aun cuando el diablo quiere ir y andar de chismoso con el Padre y decir, yo no sé cómo los quieres. Mira, estos cristianos, qué mal. Jesús dice, recuerda que ellos han sido bañados con mi sangre. Y si tú pides perdón, el Padre te perdona. Dice, abogado tenemos con el Padre, Jesucristo. Un trabajo completo. Lo único que tú requieres es creer con tu corazón y confesarlo con tu boca. O sea, reconocer públicamente, Jesús es el Señor. Jesús es mi Señor. Yo he creído en Él. Este hombre que había sido el peor de los pecadores, él así se describía y así se sentía, no pudo resistir con esa verdad y con esa oportunidad. Él creyó que tanto pecado en su vida, que tanto dolor que le había causado, no había nada que podía hacer ya. Y efectivamente, él ya no podía hacer nada. Pero una buena noticia, Jesús ya lo había hecho por él. Había perdón para su vida. Este hombre escribió después muchos cantos, que fueron cantos muy famosos, y hay estrofas que cantamos todavía ahora de sus cantos casi medievales. Él habló acerca de la gracia, por su gracia. La gracia significa un favor que no merezco. Hay dos cosas que Dios nos da. Misericordia es, mereces morir, pero voy a tener misericordia, no te voy a matar. Pero gracia va más allá que la misericordia, porque la gracia no nada más no te mata, sino que te da bendición. Eso fue lo que el Padre hizo con el hijo pródigo. No nada más no le castigó y lo hizo uno de sus esclavos, sino que le hizo vestir con vestiduras de hijo. Le puso un anillo y le dio autoridad. ¿Merecía el hijo pródigo eso? Definitivamente no. Pero el Padre lo amó. ¿Sabes por qué el diablo nos odia? Tiene mucha lógica. Porque el diablo era un querubín, y un querubín es un ángel precioso que estaba y cantaba en el mismo trono de Dios. Perfecto, hermoso. Tanto que se le subió el ego. Y dijo, pues ya estoy tan cerquita que me cuesta, ahí está el trono. Y él quiso heredar el trono. Y por eso fue destituido él con la tercera parte de los ángeles que le siguieron. Fue destituido. Y luego el diablo viene a la tierra y descubre, oye, un pacto, 2 pactos, 3 pactos, 4, 5, 6 pactos para ese ser creado que Dios hizo llamado el hombre. Este no tiene remedio, 6 veces se ha equivocado y otra vez Dios hace pacto. Otra vez Dios da rescate. Y el diablo estaba furioso, porque diciendo, ¿qué tiene? Que no tuviera yo. A mí me corrió y a este le vuelve a dar pacto. Y la vuelven a regar y les vuelve a hacer otro pacto. Y está furioso. Imagínate cómo se pondría cuando viene el séptimo de los pactos. El pacto donde ni siquiera teníamos que traer el cordero. Él mismo lo proveyó. En la incapacidad nuestra de aún cumplir la ley, Dios la hizo cumplida en Jesús. La paga es del pecado, es muerte. Y tenía que ser un cordero perfecto. Y como no había, Él mandó el cordero perfecto. Y Jesús murió no porque Él tenía necesidad de hacerlo. Murió porque tú y yo teníamos necesidad de eso. Él pagó por nuestros pecados. No tienes por qué seguir sufriendo. Dios te quiere librar de la paga y de la condena del pecado.
La Biblia dice en Isaías 64:6 que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. ¿Cómo? O sea, lo que bueno que yo hago, te voy a explicar qué es un trapo de inmundicia. Se oye muy poético. Era el trapo que usaban los leprosos. Era una enfermedad que hacía que la piel les causara pus y se les pegaba al trapo. Entonces, cuando el trapo lo quitaban, venía con pedazos de piel, con pus. Muy asqueroso. Y a eso compara Dios nuestra justicia. O sea, ni poquito bonita está. Si tú te crees muy bueno, tengo noticias que darte. Tus obras son como trapos de inmundicia. Pero la sangre de Cristo tiene el poder. Dice, vengan a cuentas, dice el Señor. Y si tus pecados fueren rojos como el carmesí, como blanca lana verán a ser. La sangre de Cristo tiene el poder para darte perdón. La Santa Cena habla acerca de esto. La sangre de Cristo. Tenemos que ser partícipes de su sangre. No tomándola, no se convierte en sangre, sino recordando el sacrificio de Jesús. Hacer esto en memoria de mí. ¿Tú puedes creer esto? ¿Tú puedes creer que la sangre de Cristo tiene el poder de darte perdón? Pero perdonará a mi hermano, es que mi hermano está tan mal, pastora. No te preocupes. La sangre de Cristo tiene el poder. Dile al compañero que tienes a un lado, la sangre de Cristo tiene poder para perdonar tus pecados. La sangre perfecta del Cordero, el Cordero que quita el pecado del mundo. La sangre que es ofrecida una vez y para siempre. Los pecados han sido perdonados. Por eso cantamos acerca de su sangre. Por eso hablamos de la cruz, porque nos trajo libertad a nosotros. Pero no te preocupes, Jesús no quedó crucificado. Jesús ahora está a la diestra de Dios. ¿Y qué crees? Intercede por nosotros. Nos da sangre, nos da un intercesor, nos da un sumo sacerdote. Él es el Cordero y el sumo sacerdote también. Un perfecto sacrificio. Otra cosa que Jesús nos da es su nombre. Su nombre, dice en Juan capítulo 14, versículo 13, es: antes ustedes no tenían mi nombre. En ninguno de los antiguos pactos estaba el nombre de Jesús. Pero Él dice, tengo buenas noticias. Para aquellos que creen en mi nombre, les voy a dejar un cheque en blanco firmado Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre sanarán. En mi nombre todo creyente puede y tiene el poder del nombre de Jesús para hacer la diferencia. Todo en su nombre hay poder. Aquí cantamos, en su nombre las cadenas se caen. En su nombre. Esto es algo glorioso. Ningún pacto incluía el nombre de Jesús. Y Jesús dijo, Juan 14, 13, y vamos a leer varios: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, porque el Padre sea glorificado en el Hijo. El que sigue: y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. O sea, está volviéndolo a afirmar. Y al 15, si lo tienes disponible. Si es que les estoy moviendo aquí es que la Biblia está llena de esto. Si lo captas hoy y vuelves a leer el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta cuánto hay. La Biblia está lleno de la promesa de Dios, de su sangre, de su nombre. Estamos en el 14 y nos quedamos en el 15, ¿verdad? Si me amas y guardas mis mandamientos. ¿Sí es este? Sí.
Ok, yo rogaré al Padre y os daré otra cosa que Dios nos da. Nos da el poder de su nombre. En su nombre tú le puedes pedir en el nombre de Jesús. Y Jesús ha prometido que lo va a hacer. Entonces tú tienes el nombre del Señor. Yo recuerdo, y lo he platicado otras veces, porque ese fue una cosa que en su momento fue muy impresionante. Me acuerdo que mi cuñada, en ese tiempo íbamos a dar estudios bíblicos a casas, y mi cuñada iba a una casa de unas personas que tenían como mascotas unos perros Doberman. Ellos eran como un rancho, entonces tenían unos Doberman. Y los Doberman son animales muy impresionantes. Algunos dicen que no son malos, que son buenos animales, pero los de este hermano sí eran malos. Él mismo decía, estos perros sí matan, fueron educados para eso, porque están para cuidar la casa, el rancho, cuando yo no estoy. Nunca, pues él nos decía, pero nunca habíamos visto a los Doberman. Siempre que llegábamos al estudio, los Doberman estaban, no sé, escondidos. Un día, olvidaron que era el día del estudio, y nosotros entramos, felices, y que de repente salen los Doberman. Mi cuñada le salen a ella. Mi cuñada está igual de chiquita que yo, así que nos iban a comer los Doberman. Y ella recuerda que acabamos de recibir una enseñanza del poder del nombre de Jesús. Cuando ella ve al Doberman que está amenazante ya con ella lo único que hace en ese momento, voltea y lo ve y dice, en el nombre de Jesús, detente. De repente ese perro, ese animal, se frena, cierra el hocico, se le queda viendo y no hace nada. Mi cuñada lentamente se dirige hacia la puerta y sale el dueño y dice, Pati, yo no sé cómo no te mató este perro. Y yo, qué gracioso. Se les olvidó que era día de estudio y se les olvidó guardar a los perros. Gracias a Dios, porque Dios nos había preparado con el poder de su nombre. Hasta la boca de los leones se cierra en el nombre de Jesús. Dios te ha dado un nombre que es sobre todo nombre. El mismo nombre que en el futuro toda lengua confesará. Los que están en el cielo, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Va a llegar el día en que, lo quieras o no, tú vas a confesar el nombre de Jesús. Mejor aprovecha este día, donde ese nombre da salvación, donde en ese nombre tienes bendición. No aquel día en que lo vas a confesar, pero ya no vas a tener este pacto vigente. Otra cosa que Dios nos da es su espíritu. En este mismo pasaje, Juan 14, el verso 15 dice, si me amas y guardas mis mandamientos, yo rogaré al Padre, estoy en el 16, y os daré otro consolador para que esté con ustedes siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora en ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, vendré a ustedes todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también vivirán. No nada más nos dio su sangre, donde tenemos completo perdón, no nomás nos dio su nombre, donde tenemos poder, nos dio su espíritu. Vive en nosotros. Cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, el Espíritu de Dios se hace uno con tu espíritu. Dice la Biblia que es como ancla de salvación. Él dice, y esto es una verdad que para mí fue literal, el Espíritu Santo es para dirigirnos a toda verdad y es para consolarnos. Y esto de dirigirnos a toda verdad es algo, yo no sé si a otros les ha pasado tan literal, pero a mí me pasó literal. Cuando yo, antes de recibir a Cristo, yo era una persona religiosa. O sea, tenía temor de Dios, por decirlo de esa manera. Intenté muchas veces estudiar la Biblia. Y parece que las letras se hacían más chiquitas. Y leía, pero no entendía.
Y esto fue más evidente cuando me tocó por aras del destino estar en la casa de una tía que era cristiana. Y mi tía era una mujer de rancho, era una mujer sencilla, sí sabía leer y escribir, pero lo hacía mal. Y yo pensaba, ¿cómo una mujer que no tiene más educación que yo le entiende más que yo? O sea, no le podía entender. Y yo sabía que ella le entendía porque ella me decía, Diana, léeme el Salmo 23. Y yo le leía el Salmo 23 y hasta le ponía fil a la lectura. Pero no causaba el efecto que yo veía que causaba en ella. Cuando yo le leía el Salmo 23, se veía que mi tía era saciada, era alimentada. Yo podía verle en ella una paz y un gozo que a veces hasta las lágrimas le rodaban, y yo, pues, ¿qué dije? ¿Por qué está llorando? O sea, yo entendía la letra, pero algo en el espíritu no era comprensible para mí. Lo intenté, créanme que lo intenté. Cuando me cansé de intentarlo, entonces me fui a las fiestas todos los días. Tenía que intentar otra cosa. Un día esta tía, estábamos viviendo en su casa, mi hermana y yo, y nos dice, quiero ir. Ella siempre iba a la iglesia los domingos, y vemos que no se ha ido. Y dice mi hermana, oye, mi tía no se ha ido a la iglesia. Qué raro, y pregúntale. Y pues ya nos dice que no va a ir porque no tiene quien la lleva. Y mi hermana dice, Diana, nosotros vivimos aquí de Gorrioncillo con mi tía, pues ni modo de no llevarla. Yo, no, llévala tú. No, dice, vamos las dos, qué miedo. Ay, no, yo no conozco esa iglesia, vamos las dos, si no, no. Entonces, pues ahí estamos levantándonos y yéndonos a la iglesia con ella, y fuimos. Y yo me acuerdo, no me acuerdo qué mensaje fue, pero yo me acuerdo que yo terminé de pie ese día y que me regalaron un Nuevo Testamento de los Gedeones. Era el Evangelio de Juan, creo, ¿verdad? De esos azulitos. Yo sé ahora, porque eso se acostumbra en las iglesias cristianas, que cuando recibes al Señor te regalan eso, ¿no? Y entonces yo me imagino que ese día yo recibí a Jesús en mi corazón y me regalaron ese Nuevo Testamento. Cuando llegué a la casa con mi tía, lo abrí y empecé a leer el Evangelio de Juan. Se cancelaron las fiestas, se canceló todo. Yo no terminé todo ese día y toda la noche me la aventé leyendo Juan. Era tan maravillosa esa historia que yo pensé, ¿por qué no la había leído antes? Yo creo que no había dado con esto. Ahora le entendía. ¿Sabes qué es? Que el Espíritu de Dios ya estaba en mí. Algo nuevo había renacido en mi corazón y yo no lo entendía, ni siquiera lo sabía, pero lo pude disfrutar. El intento del hombre por alcanzar a Dios es la religión. La religión son ritos, pero el intento de Dios para alcanzar al hombre es Jesús. La Biblia dice, no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, más que en su nombre. Él nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús. Y lo último que Dios te da es, Él hace habitar, Salmo 68:6, en familia, al huérfano y al desamparado. Él te da su iglesia. En la Santa Cena, Él habla de su sangre, pero también habla de su cuerpo. Este es su cuerpo. Él no te deja solo. El cristiano no fue hecho para estar solo. Y para terminar te lo voy a explicar. A ver, Fanny, pasa para acá. Aquí ponte, Fanny. Ella es Fanny. Vamos a suponer que ella ha escuchado el mensaje de salvación. Ella, con un corazón sincero, ha dicho, yo creo en el poder de la sangre de Jesús que me da perdón. Ella ha sido sellada en su corazón con el Espíritu Santo también, y es una nueva criatura, porque la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero aquí está otra persona. A ver, Lolis, pásale. El mismo día, Loli llega al mismo lugar y oye el mismo mensaje, y con la misma sinceridad de corazón,
Loli dice, sí, yo creo. Ambas han nacido de nuevo. Ambas están escritos en el libro de la vida. Asegúrate de estar en el libro de la vida. Ese es un libro en el que tú quieres estar. Ahí están las dos, felices. Han nacido de nuevo. Pero Lolis tiene mucho trabajo y piensa, no tengo tiempo para ir a la iglesia. Me gusta. A lo mejor iré a un cafecito de mujeres cada 3 meses, porque me gusta. Ella es sincera, realmente lo dice. Entonces Loli está viviendo su vida cristiana aquí, solita. Ella sinceramente dice, pues voy a tratar de leer y voy a hacer lo posible. Tiene su Biblia y está leyendo ella. Ok. Pero Fanny dice, no, yo quiero más. Yo voy a ir a todo lo que yo pueda. Y ella empieza a congregarse. Y en la congregación ella recibe el apoyo de pastores. Vamos, Miguel, Mónica, pasen y pónganse atrás de ella, aquí atrás. Ella empieza a tener pastores que cuidan de ella, pastores que van a ver que ella tenga el seguimiento adecuado, pastores que le van a hacer que ella reciba los estudios para que la hagan crecer. Ambas son sinceras, ambas son cristianas, pero Loli no tiene tiempo para congregarse. Bueno, luego viene el diablo. ¿Quién quiere hacerlo del diablo? ¿Siento feo? Saúl, vente, hijo, te estás dando. No, él es un amor, pero necesitamos un actor. Ok, viene y ponemos enfrente, mi amor. Ok, y él quiere hacer tumbar a Lolis. Entonces vamos a empujarla con mucho cuidado porque es mi hermana y no tenemos repuestos. Ok, la va a mover, ¿verdad? Pero sí la puedes mover, ¿verdad? A ver, tú ponte dura, sí la puede mover porque ella está sola, pero va con Fanny y la intenta mover. A ver, inténtala mover. ¿Saúl? Sí, está protegida, ok. Pero todavía no es lo suficiente. En la iglesia, ella también va a encontrar la van a mandar a una casa de alcance, ellos, ¿verdad? A una casa donde haya más poquitos y la puedan orientar. A ver, Vanessa, ven. Vamos a llevarla a la casa de Vanessa. A ver, Daniel, pasa también. Ellos dos van a ser más personales, estarán con los pastores y van a estar cuidando de ella. Pónganse atrás o al lado, la están protegiendo. ¿Ok? Ambas son sinceras, ambas aman a Dios, pero cuando vengan las pruebas, soplen los vientos, ¿quién va a tener más resistencia? También en la casa hay intercesores y hay ministerios. Ministerio de alabanza. Ay, ¿quién disfruta de la alabanza? ¿Verdad? Qué suave que tengamos ese ministerio. Y ella tiene que conformarse con el verlo en YouTube. ¿Verdad? La alabanza. ¿Quién sabe que la alabanza en YouTube no es lo mismo que lo que sentimos aquí? ¿Verdad? Qué bueno que hay, pero no es lo mismo. Entonces, están los del ministerio de alabanza. A ver, pasa Cintia, representa a todos los ministros de alabanza. Pasa, Sonia, tú representas a los de intercesión. Para acá. Es acá Fanny, ella no puede ir a la iglesia. La ama a Dios de todas maneras, murió por ella y hay perdón. Pero empiecen a rodearla. Ok, tiene ministerios, ministerio de niños, ¿verdad? Tiene todo ministerio a su servicio. También hay hermanos en la iglesia que tienen un corazón de misericordia. Hay gente que tiene ese don de misericordia. Ellos saben cuando alguien tiene necesidad. No sé cómo se dan cuenta. Es un don. Yo me acuerdo que mi mamá decía, yo no predico, no canto, pero ella tiene ese ministerio. Siempre llega a la iglesia como el doctor Chapatín con algo en la bolsa. Siempre trae que pañales para una hermana que ella sintió, ropita para el bebé, medicina, dinero. Ella siempre trae algo los domingos para darle a alguien. ¿Quién le dice? Dice que el Señor le pone en su corazón. Qué bueno tener esos ministerios en la iglesia. A ver, hermano Morán, hermana Nada, pasen esos ministerios de misericordia a representarlos.
Ellos, cuando ven a Fanny triste y todo, ellos tienen esa habilidad de saber, tienen necesidad y van a procurarla a ella. Ella tiene que seguir trabajando muy duro. Y por último, Dios hace habitar en familia al huérfano, el desamparado, y les da amigos. En el caso de Fanny, hasta novio le dio, fíjate. Pasen, a ver, vamos a representar amigos. A ver, pásale Asa, pásale ustedes. Pásale Anaí, pásale tú. Son amigos, vénganse ustedes dos. Y rodéenla. Ahora yo les digo, ambas son hijas de Dios. Ambas fueron lavadas por su sangre. Ambas tienen el nombre de Jesús, que tiene poder. El problema es que probablemente Lolis nunca lo llegue a saber, porque no tiene maestros que le enseñen. La iglesia es una bendición de Dios. Soplan vientos y corren ríos, y la persona que está sola, aunque tiene el amor de Dios y el perdón de Dios, quizás ni lo sepa. Por eso hay muchos cristianos que andan viviendo como si no lo fueran, porque no lo saben, no se congregan, no tienen toda la bendición que Dios nos hace tener en la iglesia. Dios hace habitar en familia al huérfano y al desamparado. Gloria a Dios, gracias. Gracias. Ya no te quise hacer tanta actuación, porque tú de diablo no la haces, hermano. Dios te dio su sangre para perdón. Dios te dio su nombre para autoridad. Dios te dio su Espíritu Santo para darte el poder de vivir la vida que Dios quiere. Y Dios te puso en la iglesia. No hay mejor pacto que el nuevo pacto de Jesús. Gloria a Dios por su pacto. Pasen los músicos. Sé que va a haber muchas canciones que puedan sacar en este momento, porque todas las canciones están empapadas acerca del nuevo pacto de Jesús. Si tú nunca habías entendido la ventaja de este nuevo pacto, yo te animo hoy: recibe al Señor Jesús en tu corazón. Si Dios ha sembrado esa semilla de fe en tu corazón y tú dices, entiendo y creo que la sangre de Jesús es suficiente para el perdón de mi pecado. Creo que su nombre es sobre todo nombre y yo quiero tener su nombre. Creo que el Espíritu Santo va a ser morada en mí. Creo que Dios me va a plantar en familia y me va a bendecir. Si tú tienes esa fe hoy, levanta tu mano, porque yo quiero orar contigo. Gloria a Dios, hay gente, gloria a Dios. Dios te está mirando. Bien, gracias, Señor. Hoy tú has hecho público, has creído en tu corazón y lo estás declarando hoy con tu boca. Jesús es el Señor, es mi Señor. Hoy algo increíble está sucediendo. El poder del nuevo pacto está hoy sobre ti, y el nuevo pacto se va a hacer vigente en tu vida. Eso es maravilloso. Hoy, no sé quién, pero están escribiendo en el libro de la vida tu nombre. Yo no sé tu nombre, pero ¿qué crees? Allá lo tienen registrado. Hoy hay gozo en el cielo, porque la sangre y el sacrificio de Jesús son efectivos para ti. De eso se trata su pacto. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a orar juntos con las personas que alzaron su mano. Señor, yo recibo en mi corazón a tu Hijo Jesús. Yo reconozco que yo necesito el poder de su sangre para el perdón de mis pecados. Yo reconozco que yo necesito su nombre para vivir en autoridad en mi vida. Yo quiero recibir tu Espíritu Santo en mí para que me ayude a cumplir todos tus mandamientos. Yo deseo estar en tu
casa. Como dijo el salmista, en la casa del Señor moraré por largos días. Yo te doy gracias por este nuevo pacto que yo hoy recibo y quiero ser parte. En el nombre de Jesús, yo recibo tu perdón, yo recibo tu gracia. Yo quiero caminar contigo. Gracias, Señor.